Se me olvidó que, yo no sé, John, si aquí está el nuevo alumno, la nueva persona que se va a integrar. Ya verificó, creo que es Emanuel, Fernández. Sí, para poderle explicar. Buenos días. Oh, y se te apagó el micro, no sé quién estaba hablando, pero se le apagó. Emanuel, por favor, a la presentación a la profe, Ah, por ok, favor, a la licenciada. Emanuel Fernández, ¿no? Hola, muy buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Emanuel Fernández. Ya entré a clase simplemente de las explicaciones. Ok, Emanuel, sí, es que me preocupaba el tema de que Eh, escucharas el tema del ensayo y demás. Ashley, el tema es que Elvio no ha ingresado, tienen algunos problemas de internet. Ah, ok, También, no pasa nada, igual pues ya era más que todo por si estaban para darle la bienvenida y pues para ver si habían escuchado la explicación. Licenciada, muy buenos días. Le habla Elvio Meneses. Dime. Muchísimas gracias. Yo soy el nuevo integrante para que se tenga en cuenta en el listado. Muchísimas gracias. Vale, Manuel, no te preocupes. Listo, chicos, entonces ya ahora sí voy a compartirles. Sí, ya vi que Elvio también está conectado. Elvio y Manuel, ¿no? Bueno, chicos, voy a compartirlo ahora sí pantalla y ya vamos a iniciar. Para ponerlos en contexto, a las dos personas que nos van a empezar a acompañar ahora, vimos el tema de familia, ¿ok? Ahí vimos lo que era matrimonio, lo que era esponsales, vimos un poco sobre divorcio, vimos también las uniones maritales, concubinato, contubernium. Son temas de cómo se regía el tema de las uniones de los ciudadanos romanos, inclusive de los libertos, esclavos, etcétera, ¿no? Ese fue el último tema que vimos. Seguidamente, en el régimen de familia también vamos a ver sucesiones, que es lo que vamos a ver hoy, eso sí lo van a alcanzar a ver conmigo, y ya posteriormente vamos a ver bueno, el derecho de cosas o bienes, y seguidamente ya vamos a ver negocio jurídico, contratos y obligaciones. Entonces vamos a agotar hoy lo que es sucesiones y si alcanzamos a ver la noción de cosas y clasificación de las cosas, que es la unidad quinta. Entonces ahora sí voy a compartirles pantalla. Bueno, ¿me confirman si ya ven la pantallita? Sí, señora, ya la vemos, maestra. Listo. Sí, licenciada, se está mirando. Ok, listo. Vale, entonces, allá tenía unos cuadritos, pero bueno, no se ven. Entonces, en el tema de sucesiones, la última vez para recordar, ¿no? Habíamos visto esponsales, uniones de hecho, contubernio, concubinatos y divorcio. Ya finalizando eso, ya iniciamos el tema de sucesiones. En el tema de sucesiones vamos a ver cuáles eran esas nociones básicas, qué era la delación, el concepto de delación, cuáles son los tipos de sucesión, que está la sucesión intestada, que es la ad intestato, y la sucesión testamentaria, y por último, la necesaria o forzada. Vamos a ver esos conceptos, voy a intentar no extenderme tanto porque pues no tenemos tanto tiempo, y seguidamente pues ya vemos lo que sería la unidad 5 que es derechos de las cosas. Entonces vamos a intentar agotar hasta acá lo que sería el tema de las sucesiones. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Vamos a iniciar un poco con un poco de cómo era o cómo era concebida o cómo era concebido, sí, cómo era este concepto de sucesiones en derecho romano a través de las épocas, ¿no? O sí, de cómo se podía tener en cada época. Entonces, primero es importante destacar que el derecho sucesorio romano tuvo una evolución como todos los regímenes que hemos visto y que ustedes se han dado cuenta
ha tenido una evolución a través de los periodos, ¿no? Con el correr de los siglos. Pero precisamente en derecho romano podemos conocer a grandes rasgos dos grandes periodos, que podría decirse que una primera etapa fue la etapa arcaica. En esa etapa arcaica estuvo dominada el ius civilis, es decir, el derecho civil, que fue muy rígido y que fue muy formalista, donde el derecho sucesorio giraba en torno a la familia adnaticia y al concepto de propiedad. Recuerden, los conceptos para las personas de pronto que nos acompañan ahora y no lo conocen, el concepto de adnaticia y de cognatica es dependiendo del tipo de lazos, ¿no? O afinidad que a ellos los destacaba. Es decir, que en el ámbito cognaticio, que es el mismo de consanguinidad, es cuando nos une lazos sanguíneos de sangre. Y adnaticio era cuando hablábamos de todo ese conjunto de personas que pertenecían a la misma patria potestad. Es decir, que sin tener la misma sangre, igual hacían parte de la familia por estar bajo el régimen de la patria potestad. Entonces, ya dejando eso claro, podemos ver que la primera etapa, esta etapa arcaica, estuvo viciada por ese entorno de familia adnaticia y no tanto por la connaticia. Y en una segunda etapa, que ya va a coincidir más con el periodo clásico, si bien todavía manteníamos la herencia adnaticia civil, el pretor, que en este caso recuerden que el pretor es como el magistrado, ya comenzaba a dar cavidad a la familia unida por vínculos de sangre, es decir, a la connaticia. Entonces miren cómo fue de pronto evolucionando, que inicialmente iniciamos con una sucesión que en términos generales se preocupaba más por heredar a personas vinculadas a través de rasgos adnaticios y no tanto por los de vínculos de sangre, como actualmente pues para nosotros sería obvio lógico, ¿no? Entonces, seguidamente ya con la evolución ya empezamos a incorporar este tipo de sucesión ya por vía connaticia, es decir, por vínculos de sangre. Al otorgar ya esas posesiones de bienes hereditarios a los unidos al difunto ya por vínculos de sangre. Entonces, todo esto, ¿quién nos hace alusión a todo esto? Pues recuerden que siempre hablamos de Justiniano, ¿no? Entonces, Justiniano siempre hacía como una profunda reforma a lo que se hacía en el periodo arcaico. O sea, si se han dado cuenta cada vez que les hablo de cómo funcionaba antes y cómo cambió, siempre es Justiniano el que entra a hacer estos cambios, ¿no? O hacer estas reformas de cada pues, periodo del derecho. Entonces, de hecho, los principios modernos y del derecho civil español, que recuerden que todo nace ahí, estuvo viciado por las reformas que hace Justiniano en el derecho sucesorio al hablar ya de vínculos cognaticios. ¿Ok? Eso, a grandes rasgos, es como funcionaba o como se dividió en esos periodos de tiempo. Ahora, hay unos conceptos claves o fundamentales para poder entender el derecho de sucesiones. El primero es, ¿qué es el derecho hereditario? Y acá, pues me gustaría volverlo un poco participativo. ¿Qué creen ustedes que es el derecho hereditario? Con uno que hable está súper bien, o dos que me puedan decir qué entienden por derecho hereditario. Licenciada, buenos días. Buenos Pues días. yo entiendo, como dice su palabra, que es algo que se hereda, ¿no? Como algo, como una herencia que le deja el padre al hijo y se pasa y se va pasando así a otros herederos. Ok, ¿quién más? Yo, buenos días. Buenos días, dime. Siento que es como una sucesión, pues la palabra lo dice, ¿no? Que se hereda para continuar como tipo un legado, más o menos, por ese Ok, lado. vale. ¿Alguien más? Licenciada, buenos días. Licenciada, buenos días. Ay, Buenos días. Licenciada, Le habla Elvio. yo creo que el derecho hereditario es el derecho que tiene cualquier persona a heredar algo, bien sea como usted lo dijo al principio de la clase, que sea bien sea por consanguinidad o por afinidad. O sea, independientemente, tiene, o sea, el que se muere le dice, bueno, a usted que es mi amigo le voy a heredar mi casa. Entonces tiene como ese derecho. Eso es lo que yo creo. Ok. ¿Quién más?
A ver, Licenciada, más o doctora, menos estamos hablando es como de ideas que tengamos nosotros, es Sí, sí, como, sí. como un derecho que tiene, pues así como lo dice su nombre, ¿cierto? Como lo acaba de decir el compañero, un derecho que tiene esa persona a la cual le han dejado pues esa herencia. Ok. Hay alguien que ha estado intentando hablar, es un hombre y siempre lo callan. Es la promesa licenciada que tiene una persona que nace dentro de un Meneses, hogar. eh, Dime, dime. Es la promesa que tiene una persona que nace dentro de un hogar. ¿Es la qué? Discúlpame, ¿es la qué? ¿La promesa? La promesa que tiene una persona que nace en un hogar. Ok, Es una herencia. qué concepto tan particular. Meneses creo que es el que estaba intentando hablar. sí, licenciada, Dime. como su nombre lo dice, hereditario, herencia. Entonces, es un derecho que tiene de algo que, que se posee. Ese es mi aporte. Ok. Bastante particular el de la promesa, Licenciada, me pareció bastante particular. Dime. licenciada con Luis Fernando, yo pienso, pues más que todo un derecho, no lo veo así porque es algo que a esa persona le nace dejarle a alguien, independientemente haga parte de su núcleo familiar o un particular. Es como si le naciera dejarle algo a alguien. No lo veo como tanto como un derecho porque pues no es tanto como una obligación dejarle bien sea un bien o algún tipo de recurso, hablándolo de esa manera. Licenciada, Ok. licenciada, Dime, Giovanni. bueno, yo pienso que es el derecho que tiene una persona a ser beneficiada de alguien que falta, ¿no? Por decir algo en la familia, pues muere el papá, obviamente los hijos adquieren un derecho que desde la parte legal lo tienen, ¿sí? Muchas veces los hijos dicen, no, yo no reclamo, pero mentiras, cuando hace falta el papá o la mamá, ahí son los primeros que están. Entonces yo pienso que es un derecho que tienen los beneficiarios de una familia. Ok. Buenos días, Edinson. licenciada Oh, Ashley. Doctora, ¿quién va? veo que tiene las manitas alzadas, entonces si quieres lo hacemos por manitas. Entonces me sale así, me sale Diego Edinson, Julieta. Bueno, me salen muchas manitas. Entonces empecemos con Diego, Listo, dime Diego. listo, doctora. Yo creo que es el derecho que nace a partir del momento en que, no sé, que el difunto no genera un testamento o directamente no genera a una persona, a una sucesión. Entonces, parte de la sucesión, de las personas que tienen derecho a esa sucesión, pasaría a ser el derecho a heredar. Para mí es el concepto de, Ok. de que parte de que no se deje en sí un testamento, no se deje a alguien como heredero, entonces ya entran a reclamar por intermedio de la sucesión quiénes son los verdaderos personas que tienen derecho a, a, a eso, a heredar. Vale, Diego, listo. Perfecto. Recuerden el concepto, no les estoy diciendo qué es sucesión, ni qué es testamento, no, derecho hereditario, ¿no? Recuerden el concepto y recuerden bien qué es derecho. Derecho hereditario. Dime, Fanny. Licenciada, pues mirando uno como ya más aterrizado, ¿no es cierto? Yo creo que parte del derecho privado dice que regula la cesión, o sea, yo creo que debe ser como una norma, porque como estamos mirando, ¿no? Que es desde la antigüedad, yo creo que es como la norma que regulaba cómo debería ser esa herencia. Ok. Edinson. Gracias, licenciada. Pues yo pienso de que es el derecho que adquiere una persona por ley, o sea, jurídicamente es el derecho que hereda una persona de poder reclamar su testamento, o sea, que por ley le queda, no tiene ninguna opción, sino que por ley hereda eso y sabe que le corresponde. Eso Ok. es, licenciada. Julieta. Muchas gracias, licenciada. Buen día nuevamente. Licenciada, como usted nos dice, más o menos es sobre el concepto y nos dice el derecho hereditario. Pienso que cuando hablamos de derecho, pues es un conjunto de normas. En este caso sería un conjunto de normas que entran a regular de pronto los bienes, las obligaciones
que quedan de una persona fallecida. De pronto el derecho también que tienen los herederos y la forma como se distribuyen esos bienes. Entonces, eso sería como el concepto, las normas que están regulando los bienes y obligaciones de una persona fallecida. Ok, Ángela. Ángela, ¿estás ahí? Buenos días, licenciada. Buenos días. Licenciada, el derecho hereditario es un acto jurídico que consiste pues en la transmisión de los bienes, deberes y derechos de la persona que ha fallecido. Ok, correcto. Me falta Daniel Flores, César, Emanuel, Capellana Sur, no sé quién es Capellana Sur, Edinson. Entonces, si quieren, para recordarlos, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos con Edinson, que me sale de primerito por la cámara. Buenos días, licenciada. Buenos días para cada uno de mis compañeros. Yo creo que el derecho hereditario también abarca a un grupo social, como digamos las costumbres indígenas. Se extiende a un nivel plural también. Muchas gracias. Ok, Daniel Flores. Doctora, buenos días. Buenos días a Buenos todos días. los compañeros. El derecho hereditario, supongo que es la transmisión de bienes materiales a través de pronto de contratos o de la muerte del testador. Es decir, como adquirir una autorización, ¿no? De tener un bien material. Doctora, muy buen día. Gracias. Emanuel Fernández. Hola, muy buenos días, profesora. Yo, según mi concepto, yo pienso que estaría contradiciendo al compañero que dijo que no es un derecho, porque para mí, o sea, yo puedo colocar en mi testamento, incluir a cualquier persona. Después que esa persona esté incluida en mi testamento, sea familia o no sea familia, él tiene el derecho de pelear por la herencia. Como lo dijo usted, la noticia creo que es. Ok, vale, ya vamos a despejar dudas. Me falta Daniel Flores, ¿Podemos ya habló, debatir? ¿no? Yo les voy a dar el concepto para explicarles bien y ya si quieren hacemos otra mesita de debate. César, me falta César y Capellana Sur. Entonces, si quieres, dale César. Buen día, licenciada, buen día para todos. Bueno, en cuanto a la cuestión de la herencia, pues cuando el padre, pues, el familiar fallece, pues tiene el derecho de reclamar, ¿cierto? Pero pues entiendo yo que hay veces la persona en vida deja un testamento y no específicamente puede ser a un hijo, sino a alguien particular que le deja, lo hereda, porque he conocido casos así. Ok, muchas gracias. Gracias, César. Y por último, creo que ya bajo la manita Capellana Sur era el último, pero bueno. Sí, era yo, O no sé si. maestra, pero yo ya había dado mi concepto, sino que se me quedó levantada la mano. Qué pena. Ok. Carlos Alonso. Gloria. Gloria Milena, ¿estás ahí? Me sale tu manita alzada. No, ya la bajo. Bueno, siento que muchos tienen cierta confusión entre el concepto de qué es heredar, de qué es sucesión, de qué es derecho, y vamos a partir del concepto de derecho. Alguien lo decía, el derecho, o bueno, les pregunto, ¿qué es el derecho, no? Y, dime, Gloria. Ok, tienes problema con el micro, no te preocupes. Vale, entonces vamos a desenglobar, ¿no? Partamos primero de qué es derecho. Recuerdan sus clases de introducción, no sé si ya la están viendo, que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento humano o la conducta humana, ¿ok? Eso es derecho. Pero no estamos hablando de derecho en general, estamos hablando de derecho en un tema específico que sería hereditario, es decir, de herencia. Si ya sabemos que el derecho es un conjunto de normas que regulan alguna materia en determinado, en este caso, el derecho hereditario vendría a ser ese conjunto de normas que entraría a regular ahora, ¿qué es
la herencia, o qué es el tema, el concepto hereditario, es ese conjunto de bienes y el destino que van a tener ese conjunto de bienes cuando pase qué, cuando se abre una sucesión. Cuando una persona fallece. Correcto. Entonces, el derecho hereditario es el conjunto de normas que entra a regular el destino de los bienes. ¿Y cómo le podemos llamar a los muebles, no muebles o al conjunto general? El patrimonio, porque eso es lo que entra a sucederse, el patrimonio de la persona. Entonces, conjunto de normas que entra a regular el destino del patrimonio de una persona después que, después de su muerte. Eso es el derecho hereditario. Vi muchos conceptos que también son muy válidos, ¿sí? No en un sentido estricto, pero sí son válidos hablándolo en general. Pero ¿por qué no sería asertivo decir, no, es que el derecho hereditario es el derecho que tienen los hijos? Que varias personas me lo dijeron. Pues porque no solo los hijos tienen derecho a heredar. Hay muchas personas que tienen derecho a heredar y eso está en el Código Civil. Y está plasmado que son las forzosas. Y ahí se van a dar cuenta que no solamente son los hijos y que depende de, si falta uno, pues entra el siguiente a heredar, ¿no? Eso ya lo van a ver ustedes, yo no se los voy a explicar acá porque nos vamos a extender mucho, pero se van a dar cuenta que no solamente son los hijos. De hecho, si no están los hijos, entonces ¿quién hereda? Y digamos, si una persona no tiene ni hijos, ni primo, ni tío, ni mamá, ni papá, nada, resulta que no le encuentran familia y tiene un patrimonio enorme, no sé, más de 1.000 euros de millones. ¿A quién se le va a hacer patrimonio? El Sí, o sea, son Estado. dudas. Sí, bueno, lo van a ver, pero les dejo es la incógnita para que aclaren el concepto de que no solamente pueden ser, es que es el derecho que tiene el hijo, o es que es el de, y ojo, recuerden que hay dos tipos de sucesiones, que está la testada y está la intestada. Entonces, no es siempre lo que la ley dice a lo que tú tienes derecho, también es lo que el testador quiso dejar de voluntad, ¿sí? Es que a quién le quiero dar mis bienes. No pasando por encima de la ley, porque ojo, el testamento no puede ir en contra de la ley tampoco, es decir, de lo que por obligación tienes que dar, porque tienes unas obligaciones. Tú puedes dejar un testamento, pero aún así hay unas forzosas, que ya lo van a ver ustedes en el Código Civil, y es a lo que obligatoriamente tú tienes que testar, ¿sí? Digamos, tú dejas un testamento, te mueres, se lee el testamento, pero resulta que es que habían unas forzosas, y esas forzosas no se pueden pasar por alto, ¿sí? Porque así la ley lo establece, forzosas, ¿sí? Que se tienen que dar obligatoriamente, que ahí entraría el tema de los alimentos de los hijos, una serie de cosas que establece ahí el código, ¿sí? Entonces no se puede pasar por encima de eso. Al punto al que voy es que no podemos decir que el derecho hereditario es simplemente el derecho que tiene un miembro de la familia, porque no es solamente un miembro, va a entrar a depender de cómo la norma estipula que debe repartirse o destinarse esos bienes, aun cuando haya un testamento, aún habiendo un testamento. Eso aplicándolo a lo que hoy conocemos como derecho sucesorio. Sin embargo, recuerden que en el derecho romano y en la época arcaica funcionaba un poco diferente. De pronto no era tan moderno como ahora. Bueno, antes de continuar, les doy la palabra. Dime, John. No, una consulta suelta, si de pronto la manejas. Aquí en Colombia hay rigurosas en materia de sucesión, ¿sí? Pero en México también, ¿o funciona al estilo anglosajón? Sí, también. Ah, ok, listo. Era solamente. Igual por ahí les estaré comentando a ver qué semejanzas o diferencias tiene con el código de nosotros, Pregunta por sobre si les interesa. Dime. De las herencias. Por ejemplo, yo como madre digo, Uy, se te entrecorta, creo que tiene mal internet. no quiero heredar a mi hijo porque Dayani, ¿no? Dayani, si quieres, me mandas la pregunta por el chat porque es que se te entrecorta full y no te escucho nada. licenciada, la pregunta es, lo que está hablando de herencias, si yo como madre no la entiendo usted porque quiero, usted
es la mamá. Y yo entiendo ese punto, el dolor que están sufriendo los padres. Ok, ya silencié a Jorge. Dime. Qué pena, es que un chico prendió el micrófono. Licenciada, mi pregunta es, ¿yo puedo como madre decir mi hijo se portó mal en vida y no quiero heredarlo? ¿Sí puedo hacerlo o no? La ley no me lo permite, según el tema que está hablando. Es muy difícil, o sea, todo es un tema probatorio, ¿no? Y se van a dar cuenta que más adelante que todo es un tema probatorio, que evidentemente, bueno, tú dejas un testamento, pero tú ya no estás para pelear en vida, tú te mueres y los que entran a pelear son los que quedan, ¿no? Y dejo Y ya, desheredado a mi hijo. ¿No puedo y ya hacerlo? iban, dime, no, es que no puede, a ver, tú dejas un testamento, digamos, dejas un testamento, ¿sí? Porque quieres administrar tus bienes antes de morirte y quieres que se destinen de cierta manera. Pero como lo decía John, hay unas rigurosas, unas forzosas, y es que un padre, y esto porque, bueno, ¿cuál es la razón de ser de las forzosas o las rigurosas? Y es que la herencia se reparta de manera justa y equitativa. Esa es la razón de ser, ¿no? Y es de que tú no puedes llegar a beneficiar más a un hijo que al otro, o no puedes llegar a beneficiar más o dejar a tu esposa, por ejemplo, si estás casado, puedes dejar a tu esposa sin la parte de ella. Entonces, por eso hay unas rigurosas, hay unas forzosas que nos entran a decir, hey, si bien tienes voluntad para tú hacer tu testamento de testar, no puedes pasar por alto de que igual hay una ley que dice que esta repartición tiene que ser justa, ¿sí? Que tiene que ser... Otra cosa es que los hijos se pongan de acuerdo, ¿no? Junto con la esposa y todos se pongan de acuerdo y que lo vayan ante un notario y hagan una sucesión de común acuerdo entre todos, digamos, si no existe un testamento. Pero mientras tú dejes un testamento que no sea equitativo o que no sea justo, todo, absolutamente todo, uno puede ir a pelearlo. Yo siempre he dicho que... Ay, una disculpa, me estaban llamando. Yo siempre les he dicho a la mayoría de mis alumnos que en el derecho todo se puede pelear, ¿sí? Y todo es como lo pelees o cómo lo contradigas, porque es más el derecho de contradicción, ¿sí? Es cómo lo fundamentas, por ejemplo, si un hijo es repudiado, y ya van a entender cuál es el concepto de repudiado en la herencia, y de hecho acá en el derecho romano también existió, y cuáles eran esas causales para que ese hijo pudiera ser repudiado de la herencia, y todo va a depender, ¿sí? Todo va a depender de los medios probatorios. Pero en primera medida, si tú me preguntas en primera medida, no puedes llegar a ser, o sea, tú lo puedes hacer, pero cuando ya suceda tu muerte, va a haber ya sea un notario o un juez que va a entrar a ver cómo va a ser esa repartición sin que, porque recuerden que se puede revocar. Una sucesión puede revocarse posteriormente. Digamos, apareció un hijo que no era reconocido. Y el hijo dice, no, hágame una prueba de sangre. Es que yo soy hijo. Y él puede revocar. Él puede solicitar la revocación del testamento, que hay un tiempo determinado para eso, porque para eso hay un término, sí, y el Código Civil lo establece, es súper claro en eso. Pero ¿qué puede pasar? Entonces, siempre el derecho va a buscar la manera de que sea justo, de que sea equitativo, ¿sí? Dime, Manuel, antes de continuar. Yo tengo una pregunta, maestra. Era sobre si yo no podría hacer una compraventa a la persona que yo quiero que herede o tendría que darle algo a los otros herederos. Hay un problema en eso, lo van a ver, y es el tema de la buena fe, ¿ok? Porque tú puedes llegar y decirle, bueno, que de hecho, es que no puedo extenderme a temas que van a ver en derecho civil, pero, y lo estaba preguntando acá, creo que Gloria, y es el tema de hacer una compraventa con un hijo, ¿sí? Es un tema bastante delicado, es muy delicado, porque de hecho la opción que más siempre se ve viable es el tema de los fideicomisos o las donaciones, que es la manera correcta en la que normalmente los padres hacen eso. Pero sí hay que tener cuidado, yo no voy a ahondar mucho en el tema porque yo no soy la indicada para explicárselos, pero sí tienen que tener mucho cuidado con la validez de lo que van a hacer por el tema de la buena fe, ¿ok? Porque sí es algo que pueda cuestionarse. Sin embargo, porque ¿qué puede pasar? Que puede ser una falsa venta, y ustedes saben que va a ser una falsa venta, posiblemente. Es decir, le vendo a mi hijo. Y ha pasado, hay casos donde dice, le vendo a mi hijo y nunca le vendió nada porque nunca recibió dinero, simplemente hizo la escritura pública y nunca le dio ni los 40, 50, 30, 20 millones que tenía que darle. Simplemente simularon una compra y venta. Y eso no bueno, lo van a ver, pero no debería funcionar de esa manera o en teoría, en la ley, eso no se puede hacer.
¿sí? Esas falsas simulaciones de venta, porque también entra el concepto de la buena fe acá. Entonces, importante que ustedes tengan claro, y yo sé que es gracioso porque todos acá tenemos un familiar que se ha muerto y todos conocemos un caso de sucesiones acá, todos conocemos el caso del papá que no le quiere dejar, que tiene hijos regados y la esposa, es que yo no quiero que ella herede o no quiero que esos peladitos hereden, qué sé yo, porque eso pasa, todo eso pasa. Entonces todos conocemos un caso así, pero sí hay que tener en cuenta que lo que establece la ley es lo que está ahí y todo se puede apelar, todo se puede revocar, todo se puede contradecir y el derecho está ahí, es exacto. Hay unas forzosas, hay unas rigurosas que se tienen que cumplir, ¿sí? Independientemente de la tramulla que se haga por ahí, pero se tienen que cumplir. Entonces ya, reitero, esto lo van a ver a profundidad en derecho civil cuando vean no sé si yo les siga dando clases, no sé, pero ya lo van a ver más adelante específicamente en cada caso concreto. Tengo 3 manitas, empecemos con Gustavo. Licenciada, buenos días. Licenciada, una pregunta. En resumidas cuentas, en Colombia, actualmente, eh, ¿qué? Una sucesión, perdón, un testamento sí tiene validez cuando hay varios herederos o no, porque tengo entendido, o lo que hasta donde sé, pues yo no, el padre o el que hereda, el que deja la herencia, reparte en vida, pero eso como que no, para la ley no vale. Sí, según entiendo No, lo que usted sí tiene validez, Gustavo, sí tiene validez. O sea, la herencia tiene validez cuando es justa, ¿sí? Cuando se sabe repartir, cuando no se va en contra de la ley. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras en el derecho privado mientras no vayas en contra de la ley, porque para eso está el derecho privado. El derecho privado es eso, es que tú puedas disponer de que puedas contratar, de que puedas contraer obligaciones, de que puedas ejercitar tus derechos cuando no vayas en contra de la ley, ¿sí? Porque si vas en contra de la ley, pues hasta ahí llegan tus derechos llegan hasta donde atentas con el del demás, ¿sí? Con el de las demás personas. Entonces, no es que un testamento no tenga validez, sí tienen validez. De hecho, en el derecho romano, pues funcionaba diferente porque no era tan estricto el tema de las forzosas ni las rigurosas, porque en esa época inclusive ni siquiera era con noticia, era noticia. Entonces ni siquiera era un vínculo de sangre, ni siquiera era si era mi hijo de sangre o no. Es simplemente bajo el núcleo de los adnoticios, es decir, de los que viven en mi casa. Y así es que ya hay unas reglas específicas para suceder. Pero si me preguntas actualmente en Colombia, claro que tiene validez siempre y cuando tú respetes los preceptos de la ley. Por eso es que tienes que asesorarte. Un testamento no es como en la época antes que uno agarraba un cuaderno antes de morirse y escribía 3 cosas. No, si vas a hacer un testamento, tienes que asesorarte para que sepas cómo puedes hacer ese testamento. Un testamento no es que yo me siente en mi casa muriéndome y escriba en un papel lo que quiero. Que sí funcionaba así. De hecho, en el campo puede seguir funcionando de esa manera o en los resguardos. Pero hablándolo ya en términos, una persona con un patrimonio enorme no va a llegar a escribir una babosada en un papel, porque tiene que tener formalidades. Disculpen la palabra, pero tiene que tener formalidades. Entonces no te sientas y escribes cualquier cosa, tú tienes que saber armar un testamento, algo que sea legal, algo que tenga las formalidades para poderlo crear y tienes que tener una asesoría para hacerlo. Entonces, si alguno de ustedes tiene un patrimonio que quiere dejar en vida, ojo, asesórense. Y además ustedes van a ser abogados, ustedes saben cómo tienen que hacerlo para que luego no se los vayan a revocar. Dime, Edison. Gracias, licenciada. Sino que, pues, como estamos observando eso de la época arcaica, por lo menos en el tiempo bíblico, o lo que dice la Biblia, los primogénitos heredaban la mitad de la herencia. Pues yo no sé si eso todavía sea viable, de que uno pueda dejarle más a un hijo que a otros. Pues por lo menos en ese caso, los hijos heredaban la mitad de todo. Y ese era un derecho de la primogenitura. Era eso, licenciado. Vale, Edison. Pues ya lo van a ver cómo funciona actualmente. No me puedo meter en el tema, o sea, de verdad, una disculpa porque sé que quieren tener respuestas, pero es que sería respetar al docente que en algún momento les va a dar esa clase. Pero ustedes van a ver específicamente cómo la ley establece esa división, ¿sí? Cómo la divide porque obviamente su esposa tiene parte del 50%, no recuerdo bien el nombre, pero que se refiere a esa libertad, o sea, sacando las forzosas y las rigurosas, hay una parte que queda libre, ¿sí? Que es libre para que el testador lo pueda
dividir, o en este caso, pues si no se deja, pues simplemente se reparte entre los herederos. Pero ya lo van a ver en profundidad cómo funciona, y se van a dar cuenta de la diferencia que existía con la época arcaica, ¿sí? Y reitero, o sea, en la época arcaica, en derecho romano, no bíblico, sino en el derecho romano, ni siquiera se tomaban la tarea de ver quién era hijo de sangre o no, porque era un régimen ad naticio. Era simplemente los que vivían bajo mi patria potestad, sin importar si era hijo o no, porque no nos importaban las líneas sanguíneas. Ni siquiera me importa si es mi hijo, si no es mi hijo, si resulta que si es legítimo, que no es legítimo. Es simplemente cómo quería yo heredar bajo el régimen ad naticio. ¿Sí? Y que siempre estaba predominado por una línea masculina, casi siempre en general, pero siempre ad naticio. Y ya con la evolución de los tiempos, que es lo que actualmente conocemos, pues ya se empieza a ver, oiga, pero es que yo soy de su sangre, ¿sí? Y ya empiezan a verse esa línea, a tener un poco más de lógica, ¿no? De esa línea cognaticia, que para nosotros actualmente puede ser lógico, pero también sería lógico pensar que, oiga, yo trabajé toda mi vida, me maté toda mi vida, yo tengo derecho a decir cómo quiero repartirlo, ¿sí? Que también es lógico, ¿no? También sería lógico decir, bueno, me maté toda mi vida, quiero repartirlo de esta manera, y es que a esta persona no le quiero dejar nada, pero lamentablemente así no funciona. Funciona es más por un principio de igualdad y un principio de justicia, ¿sí? Y ya luego de que tú sales de las obligaciones forzosas o rigurosas, es que ya entras a tener una libertad. Pero, Fanny, dime. O sea, me quedo como que plop, porque uno se pone a analizar y en ese orden de ideas, entonces no está igual, miro yo, ¿no? Respetando la voluntad del dueño de su herencia. ¿Por qué? Porque si por lo menos dice que hay una forzosa, o sea que a fuerza, ¿no? Digamos, si yo no quisiera heredar un hijo porque, o sea, se portó mal, porque me decepcionó X, Y motivo, ¿sí? O porque es muy ambicioso, bueno, por lo que quiera, y por las forzosas él va a recibir lo de él, o sea, por el hecho de ser hijo, va a recibir su parte, ¿es algo así? Eh, Fanny, es que todo entra a depender, ¿sí? Ujú, Porque tú lo ves desde ese punto de vista donde hubo un hijo malo, pero yo te voy a plantear este caso. ujú. Resulta que Carlos es mi marido, es casados por la iglesia, casados por lo civil, y tenemos 3 hijos, los 3 son menores de edad. Resulta que Carlos vio a Fanny y dijo, y es que Fanny está como linda, y me meto con Fanny también. Pero con Fanny no se casa porque no puede, porque tiene un matrimonio conmigo, ¿ok? Resulta que Fanny pasa a ser, como lo conocíamos en derecho romano, como la concubina, ¿no? Sí, como lo conocemos ahora, la amante. Entonces resulta que a Fanny le enclocha otros 3 chinos. Y resulta que los 3 chinos de Fanny están menores de edad todos. Fanny, te pregunto, ¿te parece justo? Porque resulta que Carlos, como se enamoró ahora de ti y te hizo los hijos, pero resulta que contigo no funcionó porque es que la mujer es la mujer y yo no dejo a mi mujer y vuelve otra vez conmigo. Y resulta que Carlos tenía, no sé, Carlos es millonario. Carlos tiene 5 camionetas, tiene, no sé, 10.000 hectáreas de terreno, tiene 20 casas, no sé, digamos, tiene un gran patrimonio. Haciendo el ejemplo, ¿no? Resulta que yo, como estoy con rabia porque es que Fanny me quitó a mi marido un tiempo y le enclochó 3 hijos, los 3 son menores de edad, yo le digo, cuidadito me le deja algo, cuidadito usted me le va a dejar algo, que yo no me entere, todo lo pone a nombre mío, todo a nombre, porque ustedes saben que son casos de la vida real, que todo eso pasa. ¿Te parecería justo que esos 3 niños tuyos se queden sin nada? O sea, no, 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 no. No te estoy contrariando tu caso, solamente te estoy poniendo uno para que veas los puntos de vista, ¿sí? De que, digamos, puede que, digamos, uno de tus hijos es un niño inquieto, es malo, se ha metido con Carlos, se porta mal, es un niño que realmente Carlos dice es mi hijo, pero lo repudio. ¿Pero te parece justo que un menor de edad se quede sin un patrimonio? Claro. No, y los menores y los Y no, niños. digamos, no solo menor de edad, digamos un hijo, ¿sí? En general. ¿Por qué? Porque ese es el tema del derecho y ese es el tema de la igualdad y de lo justo. Ahora, otra cosa es que resulta que uno de tus hijos mató a Carlos porque quería la herencia y le dio algo y lo mató. Ya eso es diferente, chicos, ya eso es un tema hasta penal. Y ya ahí es donde uno entra el tema probatorio, pero es que ese peladito mató a Carlos.
es que es su hijo, pero fue capaz, porque hemos visto que hay hijos que son capaces de matar al papá por la herencia o que están deseando la muerte. Entonces, sí, ojalá se muera rápido porque sí, ya quiero heredar. ¿Sí? Y eso pasa, chicos, todo eso pasa. Entonces ya es un tema de que ustedes entren a probar, ¿no? Todas esas perspectivas, pero siempre teniendo en cuenta que no pueden desfavorecer lo que la ley ya señala, porque hay cosas que la ley señala y tiene su razón de ser, aunque a veces no parezca, aunque a veces ustedes no lo vean justo, su esencia de ser es la justicia, es esa igualdad de, claro, o sea, puede que pase eso, pero es que resulta que es que por los errores de Carlos, por los errores que hizo Carlos, no pueden llegar a pagar otras personas, ¿sí? No podemos llegar a afectarlos a ellos tampoco. Dime, Julieta. Ah, perdón, primero estaba Diana, dime, Diana. Hola, licenciada. Una duda. Como en Roma, en la época de Roma, ellos estaban, los nasciturus estaban bajo unos estatus, ¿no? Eh, y en esa asumo, en el tema pues de herencia, asumo que es en el estatus de familia. Pero si un hijo sale al estatus de la libertad, o sea, que él sea totalmente libre, salga de esa familia, ¿no heredaba en ese tiempo, en ese momento, en esa época de Roma? No, porque te estaba ya hablando de que en un principio, en un primer periodo, ellos se regían por no vínculos con naticios y adnaticios. Entonces no importaba si tenía mi sangre o no, porque el derecho era así en ese momento. O sea, la esencia o la razón de ser del derecho en ese momento no eran vínculos consanguíneos, eran vínculos adnaticios, es decir, el afecto que le tengo al miembro o a los miembros de mi patria potestad. Y recuerden que todo eso era muy arreglado, o sea, que decían vamos a heredarle al más fuerte de la familia, el que posiblemente mejor va a administrar los bienes, el que de pronto lo va a hacer mejor, ¿sí? Ya no es un tema de sangre en esa época, era más un tema estratégico, era más un tema de afinidad, era más un tema adnaticio. Es decir, las personas que pertenecen a mi núcleo y no necesariamente por la sangre. Entonces, si tú tienes un hijo de sangre que perdía la libertad o se salía o se casaba y se salía de esa patria potestad, es que no importaba si era hijo de sangre o no, porque las líneas acá no eran con noticias, eran noticias. Entonces entran a heredar es los que pertenecen a la patria potestad. Si se salió de esa patria potestad o por X o Y motivo tuvo que renunciar a esa patria potestad o lo sacaron de esa patria potestad, tú me dices, ah, pero es que es hijo, tenía su sangre. Sí, pero es que no importa. Es que no importa, porque es que en el derecho romano, en la época arcaica, funcionaba así. Es simplemente líneas adnaticias. Es los que hacen parte de la patria potestad. ¿Sí me entiendes, Diana? Sí, licenciada, gracias. Julieta. Muchas gracias, licenciada. Mi pregunta está muy relacionada con la de mi compañera Diana. Es que regresando allí a todo lo del derecho romano en ese momento, vimos lo que era el Siu Iuris, que pues, si mal no recuerdo, eran los individuos que tenían esa plena capacidad legal y que en cierta forma eran independientes. Entonces mi pregunta es, ¿estos Siu Iuris, ellos entraban a heredar directamente del pater familia? ¿O cómo era ese proceso ahí? Si ellos podían disponer de los bienes, porque me imagino que las mujeres y los hijos, pues ellos sí necesitaban un consentimiento, me imagino yo, del pater familia para recibir una herencia y disponer de los bienes. Entonces, ¿cómo sería ese proceso ahí? Digamos, y Julieta, si el que moría era el pater familia, un sui iuris era el que tenía que pasar a ser el nuevo pater familia, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas por los sui iuris, si ellos podían hacer de una vez directamente parte de la herencia, va a depender de si era el hijo mayor, de qué capacidades tenía para que él pasara a ser inmediatamente el nuevo pater familia, ¿sí? Eso no, obviando que evidentemente también podrían haber otros hijos sui iuris que también iban a tener derecho a esa sucesión, pero recuerden que ese concepto de pater familia también se heredaba, es decir, esa posición de ser el hombre del hogar, ¿no? Recuerden que inicialmente solo el hombre podía ser pater familia. Entonces, sí se tenía que hacer una división de bienes entre sui iuris, también alienis iuris entraban en la sucesión, pero acá no importaba tanto si era sui iuris o alieni iuris, porque ambos podían heredar, sino era más lo que te digo, las líneas de sangre, era eso. Es decir, o si es connaticia o si es adnaticia. No importa si es alieni iuris o sui iuris, porque ambos entran a heredar.
De pronto acá lo relevante es que un sui juris era el que entraba a ser el nuevo pater familia e iba a heredar ese título, ¿no? Y ustedes saben que heredar ese título era heredar todo el poder, porque realmente lo que se hereda al ser sui juris o al ser el pater familia es el poder sobre toda esa comunidad familiar. Entonces, sí importa en cuanto más a ese tema del poder, pero más en el tema de los bienes, era más importante las líneas. Era más, sí, no importa si eres alieni juris o sui juris, es que eres parte de esa línea adnaticia, solo con eso bastaba. Porque si era un hijo de línea cognaticia, pero no hacía parte del núcleo familiar, es decir, de esa familia adnaticia, pues no iba a entrar al patrimonio, es decir, no iba a entrar a la sucesión, perdón. Entonces, el sui juris, el alieni juris, lo vamos a ver un poco más para ver esa estrategia de división de poder. Es decir, es que murió él, ¿quién va a entrar a sucederlo? Pero para tomar los poderes del hogar, ¿sí? Es decir, para ver cómo se va a manejar ahora, porque recuerden que no solo era administrar bienes, también es las decisiones sobre cada integrante de la familia. Porque es que yo era libre, pero aún así había muchos temas que tenía que autorizarlos, era mi pater familia. Si él no me lo autorizaba, pues yo no lo podía hacer, porque aun cuando yo tenía libertad y era ciudadano, el pater familia había cosas que tenía que autorizarme, situaciones que tenía que autorizarme, y más si era menor de edad, que iba a ser aún más. Digamos, si hay un sui juris que muere, tiene derecho a heredar, pero es menor de edad, recuerden que habían tutores y curadores, y ellos serían los que de hecho actualmente ustedes lo van a encontrar en esta época como fideicomisos, ¿sí? Lo van a encontrar como fideicomisos o también hay tutores y demás, que es más que todo cuando existen menores de edad, ¿sí? Que entran a cuidarles ese patrimonio hasta que alcancen la mayoría de edad. También podían heredar los menores, sui juris, también ellos podían hacer parte de todo, siempre que tuvieran un representante, que ya fuera a través de una tutela, una curatela o un fideicomiso, ¿ok? Entonces, no sé si hasta ahí se logra entender. Sí, licenciada. Disculpe, y es que surge otra pregunta, es que el tema es como muy bonito. Resulta Sí, dime. que de todas maneras, eso era como algo, ¿cómo le digo yo? Como, ay, no sé, como algo, es que no sé decirlo, me fue la palabra. O sea, eso era como una apariencia de que ellos heredaban, eso era algo simbólico, porque es que en realidad tengo entendido que el pater familia manejaba todos los bienes de la familia. Entonces, al morir él, pues había otra persona que lo iba a reemplazar. Igual, entonces, para Julieta tanto, para fulanito tanto, para fulanito tanto, y repartían, pero a la final el mismo pater familia que quedaba era el que iba a manejar esos bienes. Entonces, era algo como simbólico nada más. En principio sí, en principio uno podría verlo de esa manera, pero recuerden que también servía mucho para unir familias. Es decir, digamos, no sé, Pepito, hijo de Juan, Juan es el que administra todo, ¿sí? Pepito tiene 5 casas que se ganó, ya sea porque lo compró o porque lo heredó, qué sé yo, y aun cuando Juan es el patres familia y evidentemente tiene que Pepito pedir la autorización a él para ejercer ciertos actos de comercio. Ahora, ojo, no todos los actos de comercio tenían que preguntárselo al patres familia, ¿no? Habían actos que ellos por su libertad podían hacerlos. Entonces iba a entrar también a depender. Pero también era muy importante el tema de las uniones. Y es que en algún momento el pater familia no va a estar. Entonces, si en algún momento falta Juan, pues va a quedar Pepito con todo. Entonces, vamos a unir a Pepito con Marianita, que Marianita también en algún momento va a heredar. Entonces, también se veía de esa manera. Claro que también tenía un poco de apariencia, ¿no? Es que este tiene plata y demás, o es que tiene ciertos determinados de bienes, o es que tiene cierta cantidad de terrenos, o es que tiene cierta cantidad de patrimonio que a mí me puede interesar. Y aun cuando de pronto esta persona no era el que lo administraba, es decir, no era el que, digamos, hablemos de un cultivo, no es el que recibe los gananciales de ese cultivo y demás, aún así, en el momento en que falta el pater familia, él puede ser el que entra a heredar y a ser parte de todo eso. Ojo, si él establecía un nuevo núcleo, pues él era el que iba a manejarlo con su nueva pareja o su nueva esposa. Entonces, aun cuando en principio se ve como una apariencia, hay que ver que en algún momento ellos podían pasar a tener su propio núcleo, ¿no? Su propia patria potestad o su propio régimen. Entonces, en principio se puede ver de esa manera, pero posteriormente ellos podían verlo más como un tipo de alianzas. No sé si me hago entender, como un tipo de estrategia. Entonces, sí servía, recuerden que en esa época el derecho sucesorio era más un tema de alianzas, un tema y no solo el derecho sucesorio, casi todo.
casi todo se tomaba era como alianzas o estrategias El para matrimonio. empoderar, para volver un poco más poderoso cada régimen de familia, ¿sí? Porque recuerden que estábamos en épocas de guerra, estábamos en épocas esto tiene un nombre, de agarrar más territorio, ¿sí? De crecer más en territorio. Entonces, en sí, sí podríamos decir, es que es una apariencia porque igual el patriarca familiar es el que tiene que autorizar. Sí, pero es que igual el bien estaba a nombre mío. Sí, el bien sigue estando es a nombre mío. Aun cuando yo tengo que de pronto pedirle ciertas autorizaciones, igual el bien está a nombre mío. Y si Marianita se quiere casar conmigo, ella va a ver eso. Es que en algún momento vas a heredar o en algún momento pues podemos crear nuestro propio núcleo familiar, ¿sí? Entonces, sí tenía cierta apariencia, pero aún así el titular o el dueño iba a ser el que heredaba. No sé si se entiende un poco más el tema. Sí, licenciada, muchas gracias. Ya, igual solo les he dado el concepto de derecho hereditario, falta un montón, sí, nos falta ver un montón. Entonces, vamos a avanzar porque ahora sí siento que no nos va a dar el tiempo. Entonces voy a volverles a compartir y vamos a ver las clases de sucesión, ¿ok? Clases de sucesión, testamentaria, intestada o ad vintestanto, forzada, la forzada o la necesaria. Antes de avanzar, quedó claro el concepto de derecho hereditario, pero me gustaría que quede claro otro concepto que es el concepto de causante. ¿Saben qué es el causante? El fallecido. Correcto. Entonces, cada vez que yo les hable de causante, es la persona fallecida, es decir, aquel de cuya herencia se trata. Entonces, el fallecido es el mismo causante. Cuando les hablo de causante es cuando estoy hablando del muerto. El heredero es el que, a ver, hay dos, y acá se va a armar, yo sé que aquí se va a armar otro debate, pero bueno, hay dos conceptos, heredero y legatario. Heredero, cuando hablamos de heredero, es aquel que sucede, es decir, que entra a suceder en la posición jurídica del causante, es decir, del muerto, a título universal, a título universal. Y el legatario es aquel que sucede a título particular. ¿Alguna vez habían escuchado los conceptos? Y yo no entro a participar, ¿no? ¿Alguna vez habían escuchado el concepto de heredero y legatario? No sé si alguno lo tenga. No, licenciada. ¿O qué les da La a verdad, entender no. cuando les digo que Ya un bueno si se heredero, tuvieran las dos, ¿no? Sí, Yo un había anhelo. escuchado heredero. ay, no los escucho Pues mi casi, concepto sería tomar una foto en una posición con el y después la otra así. ya silencia Diego. Bueno, entonces, les decía que heredero es a título universal, universal, y legatario es a título singular. Entonces, una breve explicación. Cuando hablamos de un heredero, a ver, hay un causante que dejó una masa sucesoral, es decir, una masa de bien, un patrimonio. Ese patrimonio, bueno, listo, Luis Fernando, no te preocupes. Les decía, digamos yo, resulta que la maestra Ashley tiene un conjunto de bienes que está dotado por 3 casas, 2 carros. No vamos tan lejos. 3 casas, 2 carros, en total hay 5 bienes. ¿Sí? 3 casas, 2 carros. Cuando yo hablo de que una persona, digamos, Carlos es mi hijo, digamos, Carlos es mi hijo. Carlos es heredero a título universal, es decir, de toda la masa sucesoral, es decir, de todos los bienes. Pero resulta que Fanny me crió a mi hijo toda la vida. Fanny crió a Carlos toda la vida y yo le tengo un gran amor a Fanny, porque es que resulta que Fanny siempre estuvo para mí, me ayudó en mis partos, me ayudó a cuidar a mis hijos, fue la persona que estuvo toda la vida en mi núcleo familiar apoyándome con mi familia. Y yo digo, Fanny, es que te quiero dejar algo. Entonces yo tenía 3 casas, 2 carros y quiero decir, de esta casa te quiero dejar por lo menos el 10% de esta casa. No todo, el 10% de esta casa. Fanny no es heredera, Fanny es legataria. ¿Por qué? Porque va a heredar es una pequeña parte de toda la herencia, es decir, hereda a un título singular particular de una sola cosa, pero ella no tiene derecho a toda la masa herencial, es decir, a todos los bienes, porque en mi testamento dije que ella iba a ser legataria, es decir, iba a heredar una pequeña parte,
no más, digamos el 10% de una casa. Eso se puede hacer. Eso son legados, ¿sí? Y se le llama, a esa persona se le llama legatario. ¿Se entiende el concepto? Eso es diferencia entre Sí, heredero y legatario. sí, licenciada, claro. Listo, chicos. Hasta ahí eran los términos que inicialmente quiero que conozcan, ¿sí? Causante, Licenciada, derecho hereditario. Dime. disculpe, de acuerdo a ese concepto de legataria, legalmente hay un porcentaje establecido que le corresponde como tal a esa persona. No, eso es de libre voluntad. Los legados es algo que yo simplemente por afecto o por X o Y motivo yo quiero dejarle a una persona que no puede ser toda la masa sucesoral, solo es una pequeña parte de la herencia. Sí, no estoy diciendo que en estricta tenga que ser así, pero normalmente es algo pequeño porque, ojo, no es heredera. Ella no tiene derecho a toda la masa sucesoral. Entonces yo no puedo decir, mi legataria va a ser Fanny y le dejo mis 3 casas y mis 2 carros. Entonces no es legataria, ¿Quién entonces es define de heredera. pronto esa parte voluntaria, así como su merced lo manifiesta? ¿Quién define ese porcentaje o esa parte? Es que en principio el derecho dice que un legatario es simplemente el dueño de una parte. Entonces, en principio ya el derecho te está diciendo, legatario solamente es porque tiene una heredó. Digamos, yo tenía un caballo y de todo lo que yo tenía, así 3 casas, 2 carros, le quise dejar un caballo a Pan, que no tiene mayor trascendencia en esa masa sucesoral, solo es una pequeña parte. ¿Quién lo entra a definir? Pues que no vaya en contra de la ley, lo que yo les decía. Digamos, yo le dejo a Fanny las 3 casas. Ojo, no le puedo dejar las 3 casas, porque no puedo ir en contra tampoco de las forzosas, tampoco puedo ir en contra de lo justo, ¿no? Y ya estaríamos viendo un desequilibrio, un balance, porque es que si tengo 3 hijos y mi esposa, ¿cómo le voy a dejar a Fanny las 3 casas? Y ya todo eso, si ustedes me preguntan quién entra a dividirlo justamente, si no se llega a un acuerdo, el juez. Entonces ya un juez llega y dice, no, es que esto no es justo. Y bajo las reglas, ojo chicos, recuerden que no solo el Código Civil, también hay reglas jurisprudenciales. Y recuerden que los jueces a veces también fallan respecto a los precedentes. No sé si ya vieron qué es jurisprudencia y precedente. Entonces, cuando ustedes vean qué es precedente jurisprudencial y qué es jurisprudencia, van a entender lo que les estoy diciendo es todos esos casos que ya se han fallado antes. ¿Cómo han fallado los jueces antes sobre un caso con las mismas condiciones o que sea parecido? Entonces, ya son esas reglas de vamos a ver qué dice el Código Civil y si no lo dice el Código Civil, vamos a ver qué ha dicho la jurisprudencia, es decir, qué han dicho los anteriores jueces, cómo han fallado esos casos. Sí, porque puede estar el derecho ahí, pero recuerden que siempre a veces hay vacíos porque depende mucho del caso en concreto. Entonces, eso, no voy a responder preguntas de derecho sucesorio actual, chicos. Yo les estoy hablando de derecho romano. Entonces, eso se lo guardan pues, para cuando vean la materia porque lo van a tener que ver. Entonces, pero para no dejarles la duda, digamos, si yo dejara a Fanny con 3 casas, eso es injusto y lo puede revocar los herederos. Entrar a decir, claro, ella sí tiene derecho a algo que no sé, dirá Carlos, mi mamá le quiso dejar algo, pero ojo, es que no le puede dejar las 3 casas porque es que está en contra de la ley. Es que hay unas forzosas, es que hay unas rigurosas, es que primero tiene que cumplir con eso. Y ella no es heredera a título universal, ella solamente es una legataria. Y simplemente le va a y de hecho, cuando ustedes, los legatarios van en el testamento, entonces, cuando haces el testamento, yo vuelvo al mismo tema que les decía hace rato, ustedes no pueden hacer un testamento disculpen la palabra, a la maldita sea. Ustedes se tienen que asesorar, un testamento no se deja así. O sea, tienen que saber, un abogado tiene que ayudarles a armar un testamento. Y una persona tiene que estar ahí al lado de, ojo, es que te lo pueden revocar. Es que haz un testamento que sea válido, porque los testamentos pueden ser inválidos y no se hacen como se tienen que hacer. Entonces, porque no puedes ir en contra de la ley ni pasar por encima de lo que la ley establece. Entonces, para ya concluir el tema, porque necesitamos avanzar, ya van a ser las 10 de la mañana. Entonces, para ya concluir el tema, legatario a título particular de una pequeña parte, ¿sí? Es decir, a título singular y heredero a título universal, es decir, de todo el conjunto de bienes, ¿vale? Vamos a continuar porque siento que no vamos a alcanzar. Y eso que hoy he tratado de que sea mucho más participativo. Me van a dar 5 minutos que tengo que abrir otra clase. Les dije que ahorita tengo otra clase, entonces voy a abrirla rapidito. Tenemos otros grupos ahorita y licenciatura, segundo.
Listo, le abrí la clase. Entonces, esa es como la diferenciación que hay, ¿no? Entre los legatarios y los herederos. Esos conceptos para mí eran clave que los tuvieran para poder yo seguir y que no les quede, ay, que era un causante, y que era un heredero, y que era un legatario, y que era el testamento, ¿sí? Entonces, eso es clave tenerlo, ya lo tenemos, ¿sí? Yo creo que ninguno quedó con dudas. Ahora vamos a avanzar a los tipos de sucesiones, ¿sí? Entonces, en las clases de sucesiones es donde vamos a encontrar la sucesión testamentaria y la sucesión intestada, que se conoce también como advintestato. Es AB intestato. Es que no les estoy compartiendo, voy a compartir la diapositiva para que vean cómo se escribe. Listo. Listo. Acá está. Sucesión intestada y aquí mismo lo van a ver, dice sucesión ab intestato. Eso normalmente va pegado con una rayita en el medio, ab intestato. Y seguidamente la sucesión testamentaria y la sucesión necesaria o forzada. Perdón, chicos, se me olvidó un concepto súper importante que es la delación. Ese no lo había escrito, sí lo escribí, mentiras, aquí está. Delación de la herencia. ¿Alguien sabe qué? Y no John, ¿alguien además de John sabe qué es la delatio o la delación de la herencia? ¿O tiene, o qué creen que es delación? Licenciada, Dime. es el llamamiento a las personas que tienen derechos para heredar. Correcto. Es eso, es exactamente eso. La delación es el llamamiento. El llamamiento, pero ¿para qué se hace ese llamamiento? Para aceptar O o sea, rechazar la herencia. exacto. La delación es el llamamiento a los que se creen herederos, a los que creemos que son los herederos, o si está testado, pues a los que están en el testamento, para que digan si lo van a aceptar o si no lo van a aceptar, o si quieren renunciar a la herencia. ¿Sí? Entonces, cuando un ciudadano romano fallecía y no dejaba un testamento, sus herederos tenían la opción, bueno, primero se hacía esa delación, es decir, llamarlos, y ellos tenían la opción de aceptar la herencia o de renunciar a ella, ¿sí? Y esa delación implicaba asumir deudas, responsabilidades y bien, ¿ok? Era todo el conjunto de todo, ¿no? Entonces, si un heredero renunciaba a la herencia, sus derechos pasaban a los otros herederos. Entonces, si me hago entender, es decir, si entramos, que me gusta más verlos. Entonces, si, digamos, si en este caso, vamos a poner ejemplos porque creo que con ejemplos entendemos mejor. Entonces, digamos, Carlos tiene 3 hijos, ¿ok? Carlos tiene a Fanny, tiene a Diego y tiene a Edison, que son los 3 que me dan en la pantalla. Entonces, resulta que Carlos se muere, entonces pasa a ser el causante. Y Carlos no dejó herencia, ¿sí? Entonces, Fanny abre la sucesión y dice, bueno, vamos a abrir la sucesión y vamos a llamar a los herederos o a los que creemos que son herederos. Digamos que no hay una esposa, vamos a poner el caso más fácil, no hay una esposa porque la esposa de Carlos ya está muerta. Entonces simplemente está Fanny, Edison y Diego. Fanny llama a los demás herederos, hace la apertura y tiene que llamar a los demás herederos. Entonces llamamos a los demás herederos. ¿Qué tiene que hacer cada heredero? Fanny, Edison y Diego decir, ¿lo acepto o no lo acepto? ¿Sí? Entonces Fanny dice, sí acepto la herencia. Diego dice, sí acepto la herencia. Pero Edison dice, yo no acepto la herencia. Entonces, si Edison no acepta la herencia, ¿qué pasa? Pues que la herencia va a ser entre Fanny y Diego, no más. Porque Edison tiene todo el derecho a decir, yo no quiero. Aun cuando la ley dice que yo debería estar en la sucesión, es que yo no quiero. Y por lo tanto, renuncio a la herencia. Chicos, eso pasa mucho cuando hay arreglos. Es decir, de hecho pasa todavía, cuando los hermanos dicen, le compro la parte de la casa. Porque eso pasa, ustedes lo han escuchado alguna vez. Es que qué pereza armar todo un proceso sucesorio, entonces vamos a hacer algo. Fanny y Diego le compramos Edison le dice, Fanny y Diego, yo no voy a entrar en ese pleito. Entonces, más bien, denme la parte de la casa, me lo pagan y yo no entro.
y yo renuncio a la herencia. Eso se puede hacer. O Fanny dice, Diego y Edison, yo me quiero quedar con la casa de mis papás de toda la vida porque para mí tiene, más allá de un valor económico, tiene un valor sentimental. Entonces es que yo no, a mí mi casa no tiene precio. Porque recuerden, chicos, que si no se llega a un acuerdo y la casa no se puede dividir en pedacitos, la casa se tiene que vender. Porque ahí tiene que haber alguna manera en que entreguemos el dinero, ¿no? Entonces, digamos, Fanny no quiere que lleguemos a esos extremos. Fanny dice, no, es que es la casa de mis papás y no la quiero perder. Yo prefiero pagarles. Entonces, vamos, traemos un perito. ¿Cómo se determina el bien? Normalmente no es el valor catastral, porque recuerden que el valor catastral en Colombia es una porquería, ¿no? Acá no se actualiza eso y una casa de 50 millones puede costar 10, ¿sí? Que eso, si alguna vez ustedes ven los remates judiciales y se les interesa invertir en eso, ahí hay un negocio, ¿no? Que eso es un negocio interno en la rama judicial. Pero ustedes en los periódicos siempre pueden ver que dice casa en remate judicial. Y es que cuando no se llegó a un arreglo, digamos, cuando hay una deuda y la otra persona la embarga, es que ya me meto por otro lado, pero quiero darles el ejemplo de que hay casas que por un pleito judicial se embargó, se secuestró y entra en remate judicial porque de alguna manera hay que responderle al acreedor. No sé si me están entendiendo, ¿no? Entonces, como hay que responderle al acreedor, me sale un poco el tema, pero ya van a ver a qué fin voy, ¿no? Entonces, como hay que responderle al acreedor, esa casa se remata sobre el 70% del avalúo catastral. Como para que les ahora sí los ojos, porque yo quedé impresionada, que acá en mi ciudad, casas de 60 millones estaban en 10 millones en valor catastral. Y tú entras con el 70%, sácale el 70% a los 10 millones. Y eso vale la casa. Y luego tú entras a dar postura. Entonces resulta que hay 3 personas que están interesadas en ese bien y dicen, yo también voy a postular, yo también postulo, y el que postule más lo gana, que se hace en un sobre sellado y lacrado, y luego se hace en audiencia pública. No sé si alguno conocía eso, pero les dejo ahí el dato. Entonces, eso existe. ¿Qué pasa? Que una casa que puede costar 80 millones, 100, 20, 120, 130, una persona se la puede quedar por 80, una persona se la puede quedar por 70, una persona se la puede quedar, inclusive acá en mi ciudad hay casas de 8 millones, porque es que ese es el avalúo catastral. Y uno queda como, ¿qué? ¿Cómo es posible, no? O sea, en teoría uno diría, ¿cómo es posible que eso pase? Pues es que si usted no quiso arreglar con el acreedor y no tuvo cómo pagar, ahí, ¿para qué embargó su casa? ¿Para qué se metió en una deuda que usted luego no iba a poder pagar y le embargaron la casa? ¿A qué voy con todo esto? Que el valor catastral en Colombia no está actualizado y como no está actualizado, las casas se venden por precio de nada, se regalan. Entonces, Tiffany dice, es que yo no quiero que mi casa pase a venderse, no sé, una casa que vale 200 millones y que se vendan 100. Hombre, no, o sea, tras de que no nos va a quedar nada de dinero, pierdo ese valor sentimental de mi casa. Porque, ojo, eso es súper horrible, ¿no? O sea, cuando tú pierdes tu casa donde tú te creaste toda la vida, o digamos, no sé si alguno ha habido, ha conocido el término de cuando se hace el secuestro de un bien inmueble y que va un secuestre y van y sacan a las familias de la casa y empiezan a ver cuánto vale esto, cuánto vale aquello y empiezan a hacer todo un inventario. Eso es súper triste. A mí me tocó en mi universidad un proceso donde a mí tuve que ir con la policía a sacar una familia y fue horrible. O sea, es muy feo porque la gente llora, no quiere hacerlo y demás. Entonces vean que a veces ni siquiera es el valor económico de las cosas y no es el sentimental. Es el, hombre, es que ahí vivieron mis papás toda la vida. Entonces, eso para explicarles cómo funciona a veces en Colombia el tema de las sucesiones, de que Fanny dice, porque hay hijos que no les importa y dicen, no, es que a mí no me importa si la casa se vende o no se vende, a mí no me importa si se pierde, si vale menos, pero resulta que a Fanny sí le importa, porque es que para ella tiene un valor sentimental y Fanny dice, es que yo no quiero perder la casa de mis papás. Entonces Fanny, la opción que ve es, saca un préstamo o si Fanny tiene ahorros o tiene que sacar un préstamo, yo les compro, pero resulta que no les puede comprar porque ellos no son dueños. Entonces se tiene que abrir una sucesión donde ellos dos renuncian, donde Diego y Edison dicen renuncio a la herencia. Y Fanny les paga a ellos dos el valor que les correspondía y ellos deciden renunciar a la herencia. Y Fanny se queda con la casa. Eso es legal. Eso es totalmente legal. Y disculpen que por mi casa están vendiendo cosas. Ya. Entonces, esas cosas, sí, ya estoy en Colombia, ya van a escuchar los vendedores ambulantes afuera, entonces, por si se distorsiona el audio. Entonces, esas cosas pueden suceder y se puede hacer. De hecho, tenía un familiar que actualmente están en ese bonche, que hay 5 hijos, es en Barranquilla, hay 5 hijos, hay una casa que tiene mucho valor sentimental para una de las hijas y los demás no les interesa y quieren vender esa vaina.
Y ella me dijo, ¿qué hago? Yo, cómpreles, porque ¿qué más se puede hacer? Cómpreles. Entonces, sí, al punto al que voy es que eso son cosas que el derecho nos da, ¿sí? Son opciones que es ni siquiera el derecho. Los abogados que tienen trayectoria siempre van a buscar el metedero, ¿no? Como el metedero para poder hacerlo. Pero respecto a la delación, volviendo al tema central, que me desvío un poco para que les quede muy claro, respecto a la delación, es el llamamiento para aceptar o no, y ojo, se puede renunciar. Y ya les di el ejemplo de cuál es un caso de cómo renunciaría una persona a la herencia, porque en principio uno dice, pero es que es absurdo, ¿por qué voy a renunciar a la herencia? En principio todo el mundo lo ve absurdo, ¿no? O sea, digamos, si hay más bienes que deudas o más bienes que obligaciones, ¿yo por qué voy a renunciar? ¿Yo por qué renunciaría? Entonces, para darles un ejemplo, para que no suene tan ilógico, es que hay arreglos que las personas pueden hacer, pero en derecho uno no llega con el arreglo, uno llega ya con la renuncia. Yo hice un arreglo en el derecho privado, porque eso se hace en el derecho privado. Yo hago un arreglo con Edison y Diego, se lo llevo al juez y, ojo, hicimos este arreglo, ellos van a renunciar. No pasa nada. De hecho, ni siquiera un juez se puede hacer vía notarial. Entonces, todo eso, chicos, se puede hacer. Y por eso es que pueden existir casos donde se renuncia a la herencia. Ahora, sé que es una pregunta que ustedes tienen, porque lo sé, los conozco, y es el tema de las obligaciones y las responsabilidades que pueden quedar en una herencia. Entonces ustedes dicen, sí, pero es que si quedaron más deudas que bienes, si quedaron más obligaciones que bienes. Les voy a dar un dato del derecho actual, no del derecho romano, pero actualmente hay una figura, no recuerdo el nombre, así que discúlpenme si me voy a equivocar con el nombre, pero voy a decir, o sea, conozco el concepto, no recuerdo el nombre porque lo vi, yo no me dedico a derecho sucesoral, pero sí lo vi en mi pregrado y no recuerdo el nombre técnico, pero es un tema algo así como un depósito. Y es que ustedes, perdón, derecho de inventario se llama. Y es que ustedes al momento de recibir la herencia hacen un derecho de inventario y estos son los bienes que yo tengo antes de la herencia. Es decir, yo tengo, vamos a poner otro ejemplo para que lo entiendan. Está acá, chicos, no vamos a alcanzar a ver toda la temática, pero me dicen si les está gustando la dinámica con ejemplos, que sé que lo entienden más, y no importa que nos extendamos un poco. De hecho, por eso lo pasé para el sábado, para podernos extender bastantico, para que lo puedan entender así, mucho más claro, ¿no? Entonces, igual si quieren avanzar más rápido, me dicen y suprimimos un poco los ejemplos. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Entonces resulta, siempre voy a tomar los ejemplos con los que me salen de primero, sigue saliendo Carlos, Fanny, Edison y bien. Entonces volvamos al mismo ejemplo. Resulta que Carlos volvamos al mismo ejemplo, 3 casas, 2 carros. ¿Sí? Carlos tiene 3 casas, 2 carros. Fanny tiene una casa. Edison tiene una casa. Y Diego tiene una casa. Cada uno tiene una casa. Carlos tenía 3 casas y 2 carros, para que se les grabe los ejemplos. Pero resulta que Carlos le debe a Raimundo y todo el mundo. Carlos le debe a los bancos, Carlos se metió en una cantidad de deudas, ¿sí? Y tiene obligaciones, ¿ok? Tiene muchas obligaciones. ¿Qué pasa? Que los bancos pueden cobrar esas obligaciones, ¿sí? Con todo este tema sucesoral. Pero si ustedes invocan el derecho de inventario y es que se abrió la sucesión, ¿sí? Vamos a ver qué se va a pasar con esos 3 carros, con esas 3 casas y esos 2 carros. Si los bienes de Carlos dan para poder pagar las obligaciones, bien, no pasa nada, pero digamos que no alcanza. Digamos que no alcanzó. Entonces, ¿cómo le pagamos a los bancos? En teoría, muchas personas dirían, es que es injusto que yo tenga que pagar. ¿Por qué tengo que pagar yo por algo que no es que no es mi obligación? Y es cierto, y sí es así. No tienes que pagar con tus bienes la obligación de otra persona. ¿Y cómo se hace eso? Derecho de inventario. Entonces tú llegas y dices, Fanny, voy a aceptar la herencia, pero voy a hacer el derecho de inventario y es qué tengo yo que no es de la sucesión, que es mío antes de la sucesión. Entonces, mi derecho de inventario es que tengo una casa, tengo un carro, tengo una finca y eso no va a entrar en la herencia. Por lo tanto, con eso no se responde a las obligaciones. Eso se llama derecho de inventario. Y si me estoy equivocando, pues ya me disculparán. Lo voy a averiguar bien porque lo vi en pregrado, lo vi hace rato. Entonces, Licenciada, eso, dime, ¿qué te iba a ¿quién me está hablando? decir? Dime, Ángela. Cuando se están las sucesiones, por eso siempre se pone, digamos, en el poder, o sea, cuando se está haciendo la sucesión, se dice que los herederos lo aceptan con beneficio de inventario.
Esa es la palabra, beneficio de inventario, correcto. Gracias, Ángela, porque no me acordaba de la palabra. Sabía que era inventario, pero no me acordaba cuál era la otra. Beneficio de inventario, es eso. Y es lo que ya les expliqué, es, tengo esto antes de la sucesión. Y es una manera de defender mi patrimonio, de no ponerlo en riesgo. ¿Sí? Entonces, acepto, Ángela, gracias, acepto con beneficio de inventario. Entonces, si quieren, anoten ahí el concepto que la compañera les dio, es totalmente apropiado. Entonces, esas figuras existen para que ustedes no se vean afectados, ¿sí? Para que ustedes no pongan en riesgo su propio patrimonio en todo este tema de las sucesiones, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda? Para que avancemos, porque hay que avanzar. Ya tengo que empezar a hablarles propiamente de cada tipo de sucesión. Voy a apagar el micro y... ¿Cómo es que el concepto que dio la compañera? Perdón. César, es el nombre de lo que ya les expliqué, es beneficio de inventario. Y fue lo que les expliqué, es cuando ustedes aceptan una herencia, pero protegen sus bienes. Entonces, hacen un inventario de lo que ustedes tienen para que eso no entre en la sucesión y por lo tanto no afecte su patrimonio si hay obligaciones. Se llama así, beneficio de inventario. Es decir, aceptar una herencia con beneficio de inventario. Licenciada. Dime. Licenciada, para ver si de pronto me quedó claro. ¿Los legatarios no heredan o no tienen responsabilidad también con las deudas del difunto? No, ellos solamente, es que ellos solamente van a entrar para reclamar una partecita que el causante quiso dejarles en vida. Y siempre es algo muy pequeño. O sea, no puede exceder, porque es que si no, no sería a título singular. Recuerden, el término singular hace referencia a una cosa, singular particular es una cosa. Sí, generalmente se habla de algo que está establecido, de algo pequeño o algo o algo que no sea universal, de algo en específico, por lo tanto ellos no se toman herederos. O sea, por eso es que es la diferencia. Legatario es legatario y heredero es heredero. Y los herederos son los que entran a ver el tema de las responsabilidades y no responden por cuenta de ellos, responden es con la misma sucesión. Licenciada, una pregunta. Dime. En qué momento se puede presentar el beneficio de inventario? Chicos, concéntrense, ya se los había explicado. Beneficio de inventario es cuando quieres aceptar una herencia, pero resulta que en esa herencia de pronto hay compromisos o responsabilidades y no quieres pagar con lo tuyo. Sí, es decir, yo voy a responder, pero no con mis bienes, no con lo que yo tenía antes de la herencia, porque es que eso es mío. Entonces, yo no voy a entrar a responder con mi patrimonio. Entonces, yo digo, te acepto la herencia, pero voy a aceptarla con beneficio de inventario, es decir, que mis bienes propios antes de la sucesión no van a entrar para responder obligaciones. Eso es el beneficio de inventario. Sí, sí, entendido. Pero lo que pasa es que me imagino que tiene que hacerse un listado de todos los bienes Claro, que se va a ujú, proteger. claro, y es que pueden ser todos, o sea, es todo ¿Sí? lo que tú tienes. Ese listado se presenta, sí, entonces Sí, ese listado sí, se presenta al juzgado para poder hacer el beneficio. Ah, ok, muchísimas gracias. exacto. Ajá, haces un inventario de todos tus bienes y eso lo presentas con la aceptación de la herencia. Es decir, se acepta la herencia y dices con beneficio de inventario, este es mi inventario. Esto es lo que Muchísimas yo tengo. gracias, licenciada. Listo, chicos. ¿Avanzamos? ¿Les parece si seguimos? Tenemos, yo tengo que dar clase ahorita, entonces les puedo dedicar 40 minutos más. O sea, como 38 minutos más. Porque ya, y miren que no es mentira, porque luego van a decir, ay, no, la maestra no está diciendo mentiras. Que aquí tengo ¿el qué? Miren, chicos, acá tengo la próxima clase, estoy esperando es que se conecten los alumnos, de hecho ya se están conectando. Entonces vamos a avanzar para yo poder empezar con la otra. Porque hoy sí me toca bastante pesado. Pero bueno, lo importante es que la clase se dé bien y que ustedes entiendan. Voy a volverles a compartir y vamos a ver si alcanzamos, quiero alcanzar a hablarles de la sucesión testada e intestada, porque ya con eso pasamos a mi tema favorito que es bienes, que es cosas, obligaciones y contratos. Entonces vamos a terminar, chicos. Voy a compartirles. Listo.
Vamos entonces a iniciar. Ay, espera. Ya vamos a voltear aquí un poquito y bajamos. Entonces vamos a iniciar a hablar, ya vimos delación, ya vimos las nociones básicas, ahora vamos a hablar de sucesión intestada y testamentaria. Entonces, antes de eso vamos a esclarecer los conceptos. Entonces, sucesión testada o testamentaria es la que tiene lugar por la voluntad del testador, es decir, la voluntad de lo que él quiere que se haga, que se reparta con sus bienes, ¿no? ¿Cómo quiere que se repartan sus bienes? La sucesión intestada es la que se produce por disposición de la ley, es decir, cuando no hay un testamento y pues tiene que entrar la ley a decir cómo se va a dividir esa masa sucesoral. Y por último, la sucesión necesaria o forzada es aquella o se denomina en atención a que determinadas personas tienen derecho por ley a ser instituidos herederos. Entonces, ¿se acuerdan que les hablábamos de las forzosas, de las rigurosas? Bueno, ahí vamos a verlo en la parte de la necesaria o la forzada. Entonces, vamos a iniciar con la sucesión intestada. Entonces, decíamos que la sucesión intestada es la que tiene lugar por disposición de la ley. Es decir, ¿qué casos pueden presentarse cuando la sucesión es intestada? Es decir, cuando el testador muere sin haber hecho un testamento. Segundo, cuando el testamento es nulo, porque yo les decía a ustedes que un testamento que va en contra de la ley puede ser invalidado, es decir, puede ser nulo. Y por último, cuando el heredero no acepta la herencia o es incapaz para aceptarla. O cuando no tiene la testamentante y factio pasiva, que es la capacidad del heredero para reclamar la herencia, que en derecho romano era exclusiva para los ciudadanos romanos. Los que no eran ciudadanos romanos no podían tener la testamentante y factio pasiva, es decir, la capacidad. Entonces, en estas tres causales se acudía a la sucesión intestada. Se las recuerdo, cuando el que muere, el testador, no dejó testamento, cuando el testamento pasa a ser nulo, o cuando el heredero no acepta la herencia o no tiene la capacidad para aceptar, para reclamarla. Eso hasta ahí era como en rasgos generales se tomaba la sucesión intestada. Sin embargo, también tuvo una evolución, ¿sí? También tuvo una evolución dependiendo de. Entonces, la sucesión intestada en el antiguo derecho civil era fundamentada, y ya se los había dicho, en la familia adnaticia. Es decir, suponía esa relegación de los herederos de connaticios de sangre, es decir, ellos no eran tomados en cuenta, ¿sí? A la hora de hacer el testamento. Y se establecían tres categorías de herederos sucesivos. Ojo, disculpen la palabra, no era que no fueran tomados en cuenta, sino que tenía prelación la familia adnaticia. Ahora, habían tres categorías en el derecho de heredero sucesivo en la parte intestada. Una, los herederos legítimos, ¿sí? Entonces, hijos que fueran incluidos los hijos póstumos, la esposa, que estuvieran sometidos a patria potestad en el momento del fallecimiento del cabeza de familia, y ellos en ese momento, chicos, no se me vayan a confundir, estamos hablando de Roma, ¿no? Y de esa primera época arcaica que yo les decía que era el antiguo derecho civil. Entonces, en esa época ellos heredaban por cuotas iguales, es decir, hijos, esposa y todos los sometidos a la patria potestad en el fallecimiento del cabeza de familia. Hijos y esposa por partes iguales, todos por partes iguales, tanto esposa como hijos. Uy, chicos, regálenme 10 minutitos que no entra. Espera, ya un segundo. Que es que no me está entrando un docente a una clase y me están poniendo la que. Por cierto, Jessica Tatiana, la maestra de ustedes, les envió un archivo. Dice, remito las actividades con las instrucciones para los estudiantes. No sé si les dejó alguna actividad, pero bueno, se les voy a render de una vez al grupo. Licenciatura en Derecho Colombiano. Ahí les envié, esto es de la maestra Tatiana, voy a enviarles acá. Maestra Tatiana.
Chicos, una disculpa, es que no me entra un docente, me voy a sentar 5 minutitos mientras la llamo. Voy a dejar de compartir. Ay, listo, chicos, una disculpa, es que hoy esto de la coordinación es ponche. Una docente que no, que me canceló a última hora, pero bueno, vamos a culminar. Estábamos en el tema de la sucesión intestada, ¿no? Entonces les estaba diciendo cómo funcionaba, ¿no? En este periodo arcaico,
y les decía que se dividía en cuotas iguales entre, allá dentro la segundo, chicas. Hola, ¿cómo estás? Ay, no, disculpa por lo del link, es que tuvimos una confusión y por eso te veo tarde. Qué pena. Te voy a iniciar grabación para que ya... Tenemos a Carlos, Iris y Pau, y ya pues los demás que se vayan incorporando. Vale, ya voy a apagar micro y cámara y te pongo a compartir, ¿listo? Listo. Volvemos. Entonces, les estaba diciendo que en un primer escenario, entonces, se divide en cuotas iguales entre hijos y esposa, ¿ok? Siempre bajo la línea ad naticia. Y el heredero legítimo, ¿sí? O los herederos legítimos siempre iba a ser el pariente adnado más próximo, ¿sí? Si se preguntan de pronto cómo era esa categoría, entre los adnados eran los más próximos y eso pues ya se iba a revisar ya por la línea con noticia, ¿no? Y por último, los que correspondían a la estirpe familiar de la persona fallecida, más próxima también. Entonces también vean que se intentaba entrelazar un poco, ¿no? El tema también consanguíneo, pero siempre, 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 siempre bajo la línea ad naticia, ¿sí? Siempre bajo la línea ad naticia. Entonces no importaba si era hijo o no, pero su posición en la sucesión iba a verse llevada más por la proximidad, ¿ok? Si era hijo, si es que era esposa, si es que era de pronto cuñada, prima, sobrina, abuela, madre, ¿sí? Ya iba a depender de la proximidad que tuviera de pronto con el causante. Pero siempre la regla general iba a ser esposa-hijos por partes iguales, ¿sí? Por cuotas iguales. Esto solo funcionó un tiempo, ¿sí? Eso solamente funcionó en el periodo arcaico, en el antiguo derecho civil, porque luego entra la sucesión intestada. Voy a volverla a convertir para que vayan viendo la diapositiva. Aquí. Ay, no les mostré todo mi celular. Listo. Y vamos acá, ¿no? Entonces, eso funciona listo hasta el periodo arcaico. Ahora, hay una parte del derecho o de estas épocas que se llamó el derecho pretorio, ¿sí? Y en esa época, ¿sí? El pretor, recuerden que el pretor era el magistrado, a través de los edictos, recuerden que ya vimos que eran los edictos, ¿no? Entonces el pretor a través de los edictos reconocía la relevancia de los vínculos de sangre a efectos hereditarios, ¿no? Entonces aquí ya entra el tema cognaticio. Aquí ya empezamos a hablar de vínculos de sangre. Entonces, en el derecho pretorio ya entramos a conocer cuatro tipos de herederos, ¿sí? Y esos herederos primero eran los hijos legítimos, ¿sí? Conforme a la previsión del derecho, ¿no? Y se fueron adicionando los hijos emancipados y sus descendientes. Porque recuerden que si yo les explicaba a ustedes que si alguien salía de la patria potestad en un primer escenario, pues perdía el derecho a suceder, ¿sí? Pero ojo, ya cuando evoluciona al derecho pretorio, ya vemos que los hijos emancipados, es decir, los que salieron de esa patria potestad, ya también pueden empezar a ser parte de la herencia, ¿no? Entonces ya hablamos de hijos legítimos, de hijos emancipados y los descendientes de los hijos. Segundamente, el pariente colateral adnado más próximo. Acuérdense que yo les decía que hay líneas rectas y hay líneas colaterales, ¿no? Entonces, ya que hablamos de parientes colaterales también, seguidamente hablamos también de los parientes consanguíneos hasta el 6º grado.
recuerden que los grados iban ya fuera en línea recta, ascendiente o descendiente, ¿no? Entonces, hablamos... Un segundo, chicos. ¿Sí, mami, cierra ahí? Es por la luz. Listo. Parientes consanguíneos hasta el 6º grado y el 7º caso en casos de descendientes. Entonces recuerden chicos que cuando les hablo de los grados es porque hablamos de si es, por ejemplo, si lo hacemos en línea ascendiente, es si es mi madre, mi abuela, mi bisabuela, ¿sí? Y si lo hacemos en línea descendiente, pues el hijo, el nieto, el bisnieto, ¿sí? Dependiendo de las líneas. Y también pues en líneas colaterales ya si hablamos de hermanos, sobrinos, primos. Pero pues aquí la ley hablaba de parientes consanguíneos hasta 6º grado. Y el cónyuge viudo. Entonces ya aquí hablamos de la esposa o del esposo. Entonces vean que aquí evoluciona un poco más y ya aquí hablamos tanto de hijos como de abuelos, como de nietos, madre, padre, cónyuges. Acá ya hablamos de que básicamente casi todo el núcleo familiar podría heredar, por decir decir que todo el núcleo familiar, sacando pues los que no entren dentro de los casos específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí no entra el cuñado, por así decirlo, ¿no? O sea, para ponerles un ejemplo de qué no entraría, pero en sí entra casi todos los familiares. Y luego llega el derecho imperial, y en el derecho imperial surge dos nuevos edictos, ¿sí? Y es que a través del Senado Consulto de Tertuliano se le reconoce a la madre el derecho a suceder a sus hijos, incluidos a los no matrimoniales. Entonces, recuerdan que hablábamos que en principio solo eran los hijos legítimos, es decir, los hijos reconocidos en el matrimonio. Pero acá ya con el Senado Consulto de Tertuliano hablamos ya de los que no están incluidos en el matrimonio, es decir, esos hijos que no entran dentro de esa unión marital, ¿no? Y luego sale otro Senado Consulto de Orficiano, y lo que dice Orficiano es que se le... Madre, mami, ¿puedes cerrar esa? Gracias. Y lo que dice el Senado Consulto de Orficiano es que se le reconoce a los hijos legítimos o naturales el derecho a suceder a su madre con preferencia a la de los demás parientes, es decir, de poder suceder a la mamá, ¿sí? Teniendo prelación sobre la familia de la madre, es decir, de los papás de la madre o de primos, sobrinos, demás integrantes de la familia. Entonces, lo que hace Tertuliano y Orfiano es hablar un poco más sobre ese derecho que tenía la madre de heredarle a sus hijos y de sus hijos de heredarle a su madre, ¿no? Y que ya no hablamos aquí simplemente de hijos incluidos en el matrimonio o hijos legítimos, sino ya empezamos a hablar de hijos que inclusive no estuvieran dentro de la unión marital. Cuando hablamos de hijos naturales, pues hablamos de esos hijos que no están metidos, ¿no? Dentro de esta unión marital o de este, no sé, concepto que uno diría, porque para mí es absurdo, ¿no? Hablar de hijos legítimos, pero bueno, en su época sí se hablaba. Entonces, es como para hacer esa diferenciación de que ellos ya entraban a ser parte de esos derechos herenciales. Y por último, el último recorrido es el de Justiniano. Yo les he dicho a ustedes que siempre el que termina con todo es Justiniano. Entonces, por último, lo que hace Justiniano es fusionar. Él lo que dice es vamos a fusionar todos estos sistemas que existieron, es decir, el derecho civil y el derecho honorario, y vamos a crear una nueva orden, un nuevo orden sucesoral que va a estar basado en la parentela natural y en los vínculos de sangre que influyera de forma notable en el derecho sucesorio posterior, es decir, el que tenemos ahora. ¿Y qué es lo que hace Justiniano? Establece 4 clases de sucesión y prevé la total equiparación entre hombres y mujeres. Entonces, lo que dice Justiniano es, primero, los que tienen derecho a heredar son los hijos legítimos, legitimados, adoptivos y naturales. Si se dan cuenta, aquí ya entran inclusive los adoptivos. Entonces ya hablamos de 4 tipos de hijos: legítimos, legitimados, adoptivos y naturales. Estos hijos, pues que evidentemente fueran hijos del difunto y que fueran del mismo grado, es decir, cuando digo que son del mismo grado es que heredan de manera igual, ¿sí? Tienen ese mismo grado por cabeza, ¿no?
Entonces, alguno de ellos, bueno, sus hijos entraban a heredar por representación, es decir, que todos entraban a heredar, todos los hijos que les dije, y entraban a heredar en grados iguales, ¿no? Seguidamente, hablando de los descendientes, decíamos que iban a heredar. En efecto, bueno, los descendientes iban a heredar descendientes, ascendientes, hermanos, hermanas y sus hijos. Es decir, que ya no hablamos solamente de madre, padre o nieto, nieta, nieto, sino ya hablamos de hermano y hermana también. Además, heredaban también los medios hermanos. Entonces aquí ya estamos hablando de que no simplemente heredaba, ustedes saben que, bueno, a veces el papá tiene hijos con otra señora que no es la oficial o no es la mamá, entonces los hijos de ellos, que fueran hermanos, ¿sí? De los hijos, sí, patrimoniales, también podían entrar a heredar, ¿sí? Es decir, que si yo tengo una media hermana y yo me muero, mi media hermana también tenía derecho, también podía entrar en ese testamento, o sea, también yo podía dejarle algo. No sé si me hago entender en ese sentido. No es tanto por hablar del padre y la madre, sino más yo como hermana. De que si yo me muero, mi media hermana también me podría heredar, o yo le podría heredar a mi media hermana también, que fueran consanguíneos, es decir, por parte del padre, o que fueran uterinos, es decir, por parte de la madre, ¿sí? Los demás parientes colaterales sin limitación de grado. ¿Qué les da a entender eso? Que cualquiera que fuera parte de la línea consanguínea, sin importar el grado, podía entrar a heredar ya, ¿sí? El más próximo iba a excluir al más remoto, ¿no? Es decir, el que estuviera más lejos. Y por último, los parientes heredan se heredan entre los cónyuges entre sí, es decir, pues yo le heredo a mi esposo y mi esposo me hereda a mí, ¿ok? Y hubo una parte de la novela de Justiniano donde se establecía que la viuda, que contara con pocos recursos económicos, tenía derecho a una cuarta parte de la herencia. Se llama cuarta usuaria. Sí, y eso era como un apartado que tenía Justiniano de que aun cuando la esposa va a heredar, de entrada ella ya tenía derecho a la cuarta parte, de entrada, o sea, de entrada ya ella tiene derecho a la cuarta parte de la herencia, ¿sí? Ahora, si la herencia, lo que establecía Justiniano era que si la herencia no era aceptada por ninguno de los herederos llamados, que fuera por objeto o lo que sea, ocupación, esta iba a ser reivindicada por el fisco. Y eso se lo respondió hace rato un compañero de ustedes cuando decía es que se lo queda el Estado. Y sí, en esa época la herencia también, si no había nadie, digamos, no había nadie, chicos, de todo lo que yo acabo de mencionar, remotamente no hay nadie y esa persona estaba totalmente sola, o los que estaban llamados a heredar, ninguno aceptaba, es decir, ninguno quiso aceptar, nadie quiso quedarse con esa herencia se reivindicaba por el fisco, es decir, quedaba a la sociedad romana, ¿sí? Por lo que se entendería actualmente como decir que se queda para el Estado. Hasta ahí, chicos, todo el tema de la sucesión intestada. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Ya con esto no alcanzamos porque ya tengo que entrar ahorita a clase, ya solo tenemos 10 minutos. No alcanzo a darles la sucesión testamentaria, pero ya avanzamos muchísimo. O sea, ya la próxima clase, yo sé que en 15 minutos ya terminamos este módulo. Entonces, no sé qué dudas tengan, voy a ver si tienen manitas alzadas. Y en estos 10 minutos, pues socializamos lo que ya vimos. Daniel, Víctora, muy claro todo. Muchas gracias por la explicación. Muy amable, ¿yo? Está muy bueno. dale, Daniel. No sé, ¿alguien más que quiera participar? Igual si no, ya concluimos hasta acá porque yo sé que igual fue bastante tiempo y ya tienen que estar cansaditos. Yo también estoy cansadita y ya tengo que entrar a otra clase, entonces tengo que tener tiempo por lo menos para comer algo. Por eso Licenciada, voy a finalizar ya. Dime, Giovanni. ¿qué pasaría con el libro? ¿Cómo le fue con el libro? Ay, acá lo tengo. ¿Qué hacemos con el libro? Pues no sé si alguno lo buscó. De hecho, esperen, no se me vayan. Voy a buscarlo acá a ver en cuánto sale en internet. Derecho romano, Antonio Fernández de Wuhan. Aquí está. Uy, a ver, voy a ver si se los puedo.
Uy, a ver, voy a ver si se los puedo descargar por EPUB, que es una aplicación para libros gratuitos, es que no sé si se pueda. Mm, ay, creo que lo encontré. No, no lo logro. A ver. Solo hay muestras de 3, 4 páginas. Licenciada, ¿y hay algún lugar donde lo vendan? Así que uno lo pueda comprar en línea. Es que yo lo compré en España, entonces no sé si acá en Colombia, a ver, pero Ah, pues, ok. yo lo compré cuando en mi estadía en Salamanca. Cuando estaba en Salamanca lo compré ahí, entonces no sé si estará en internet, la verdad. Estoy tratando de encontrarlo. Dame un segundito a ver si se los encuentro. Porque yo tengo acceso a la biblioteca de la universidad, entonces estoy revisando si en la Universidad de Salamanca está. Nada, 17, ay, no, no se los encuentro. Voy a ver si comprando, o sea, para ver si sale para comprar. Ok, Casa del Libro Colombiano creo que lo tiene. Uy, está caro. Bueno, hay una página que se llama La Casa del Libro y lo están vendiendo aunque yo les repito, si sale más barato escanearlo, chicos, yo no tengo ningún problema en llevarlo a a un lugar de impresiones pues, a escanearlo. Solo que no les va a salir, a ver, voy a quitar, bueno, van a ver el fondo de mi casa, ¿no? Entonces les voy a quitar aquí de hecho voy a dejar de compartir para que esto ya no cree en la clase.